sea para pavimentación, para fundaciones. ¿Ya? Y esa indicación lo va a decir el estudio de mecánica de suelo. El estudio de mecánica de suelo, chiquillos, dentro de su requerimiento no solamente identifica los tipos de suelo, también debe indicar cierto el procedimiento de utilización de ese suelo y qué maquinarias deben ser utilizadas para llegar a la densidad y la resistencia de esos suelos para colocar la estructura sobre ellos. ¿Ya? Bueno, y aquí, ¿cierto? Identifica, porque acá identificaba características del suelo, ¿cierto? Pero acá ya está indicando qué tipos de suelos son los que debería, ¿cierto?, trabajar cada una de sus compactadores. Limo, arcilla, arena arcillosa. Ojalá nunca nos encontremos con esto en una obra, ¿ya? Porque si no tenemos un buen tratamiento, debemos hacer cambio de suelo. Y eso es súper claro en la partida, ¿cierto?, de un presupuesto de obra, ¿ya? Ojalá siempre nos encontremos con granular, ¿cierto? Y ojalá de muchos tamaños para poder compactar de forma correcta. Ya, y aquí, ¿cierto?, en este esquema podemos ver, ¿cierto?, los tipos de maquinaria y asociados, ¿cierto?, a los tipos de suelo, ya, la producción por tipo de suelo con el compactador. ¿Siempre en qué? En metros cúbicos de compactación por hora, ¿cierto? Esa es la medida de rendimiento de la compactación. La medida de rendimiento de la motoniveladora, ¿cuál era? Y la superficie es en metros cuadrados sobre hora. ¿Y la excavadora? Bien. Entonces, para llevar a cabo, ¿cierto?, la productividad de los compactadores, tenemos ahora, en este caso, ocupamos esta forma, ¿cierto?, en donde W, ¿cierto?, es el ancho, ¿cierto?, de lo que puede cubrir el tambor, el cilindro, ¿ya? Y B, si lo indicamos acá, ¿cierto?, es la velocidad. Siempre B va a ser la velocidad, igual que en física, ¿ya? Y H dice espesor de la capa, o sea, S. Ese que está ahí. ¿Ya? Entonces tenemos lo que cubre el cilindro, la velocidad de la pasada, el espesor es 10, es una constante, que lo vamos a ver después, y E siempre va a ser el rendimiento, que ese también es una constante que se saca de una tabla, ¿ya? Y N, que es el número de pasada. Ese dato lo va a entregar la mecánica de suelo, ese dato lo entrega la mecánica de suelo, obviamente ese dato lo entrega la mecánica de suelo. Y eso lo entrega, ¿cierto?, una maquinaria que voy a utilizar. ¿Ya? Ahora bien, con respecto a la velocidad, chiquillos, eso está asociado, ¿cierto?, al tipo de maquinaria, que va entre los 2 y 1 kilómetro por hora. ¿Ya? En cambio, la anchura efectiva, ¿cierto?, que es el W, que es el largo del tambor, dice generalmente se toma 2 veces el ancho del neumático, en el caso que fuera neumático en la compactación. En el cilindro es el cilindro, ¿ya? En el neumático se considera por 2, ¿ya? Dice tipo de equipo, ¿cierto? Varios de ustedes tienen algunos de estos en sus disertaciones, y este es el ancho, aproximadamente, dependiendo de la maquinaria chiquilla. Esto es como un aproximado para que ustedes más o menos entiendan las dimensiones del rodillo, ¿ya? No siempre es así, ¿ya? Y el espesor de la capa, dice ahí, leo textual, el espesor de la capa se determina mediante las especificaciones de compactación o mediante los resultados de ensayo, o sea, mecánica de suelo, el estudio de mecánica de suelo, ¿ya? Y el número de pasadas, dice ahí, se sigue los mismos métodos que el espesor de la capa, o sea, dependiendo de la mecánica del suelo, ¿cierto? Y ese es un promedio aproximado de las pasadas de cada uno de esas maquinarias, ¿ya? Rendimiento, dice. Esto es mucho más sencillo, solo tenemos 2 tipos de rendimiento en este caso. El primero es en buenas condiciones, que es un coeficiente de 0,6, y para compactaciones de sus bases, suelos en malas condiciones, que es 0,4. O sea, tengo buenas condiciones y regulares condiciones.
Si yo no sé cómo identificar si es una buena condición o es mala condición, me doy cuenta por qué, porque son suelos de malas condiciones, porque es una subbase. O sea, si yo voy a hacer una pavimentación con un asfalto, una carpeta asfáltica, voy a considerar 0,4 porque estoy trabajando en una subbase. ¿Ya? Eso es lo que está indicando ahí. Y la expresión de la productividad mediante el área de compactada, ¿cierto? Es muy similar que la producción de esta maquinaria, con la única diferencia que es área por hora en metros cuadrados hora. Ya, eso lo vamos a ver en el ejercicio que tenemos aquí. Ejemplo sencillo, chiquillos. Un ejemplo práctico, dice ahí. Producción horaria de un compactador cuyas características, condiciones de trabajo son: primero, tengo una máquina rodillo vibrador de 3 toneladas. ¿Ya? Segundo, el ancho efectivo de compactación es 0,8 metros. ¿Ya? Y eso no lo consideren, ¿ya? Porque esos son datos que quizás estaban con más especificación. La velocidad, ¿cierto?, de este rodillo vibrador es de 1,6 kilómetros por hora. Y la mecánica de suelo dice que debemos trabajar 3 pasadas. Y el coeficiente es 0,5, o sea, está entre 0,6 y 0,5. O sea, perdón, entre 0,6 y 0,4. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Despejamos nomás, esto es cambiar letra por número. El ancho, 0,4, ¿cierto? Que es ese ancho. Ese que está ahí. Tu caballero me ha jodido todas las clases. Su maquinita. Me hace una maquinita para practicar. Ahí que lo contrató. Rendimiento versus el dinero. Ya. Entonces, tenemos V, que es la velocidad, ¿cierto? Tenemos W metros. ¿Por qué estamos multiplicando por 100 ahí? 0,8 metros lo está pasando en kilómetros. ¿Ya? E 0,5 lo divido por el número de pasadas 3 y me queda, ¿cierto?, 213,1 metros cuadrados hora. Eso solamente, por eso esa constante, chiquillos. Esa constante en realidad no debería ir, yo prefiero cambiar el dato antes y lo dejo limpio en la fórmula. ¿Ya? Así lo vamos a hacer en la guía. ¿Estamos que ahora está ahí, chiquillos? Era solo reemplazar datos. ¿Sí? Ya. Aquí tenemos un pequeño esquema, chiquillos, de la ejecución de un tratamiento en superficie, ¿cierto? De una pavimentación. No traje mis lentes. Bueno, más que nada este esquema, ¿cierto?, presenta una pavimentación, ¿cierto? En donde está el tren de trabajo, en donde tenemos, ¿cierto?, el material tendido, ¿cierto?, en la rasante, se encuentra la compactación, está el camión botando el asfalto, o la rasante que están realizando, o la subbase, ¿cierto? Y luego, ¿cierto?, que comienzan, ¿cierto?, a compactar y no sé qué están haciendo. Sacando la boca. También pues. Pintando. Esto es exactamente lo mismo. Ya, chicos, vamos a la guía. Les voy a explicar la guía en grandes rasgos y todo trabaja. Y recuerden que la prueba es en 2 semanas más. ¿Ya? Terrible, terrible la fecha de este módulo. Creo que las pruebas son ejercicios, De todo un poco. ¿Ya? La prueba es sí, martes 13 es la prueba. Por acá. Bueno, llegamos con
palitos. Quedamos con una incidencia. Ya, entonces la prueba el martes 13, chiquillos, hasta donde lleguemos con el contenido el martes 13. ¿Ya? Yo tiendo en este módulo, chiquillos, no tratar de pasar todo el contenido que me exigen en la primera unidad, aunque el alumno, ¿cierto?, no haya procesado la información. ¿Ya? Yo prefiero, ¿cierto?, pasar el contenido tranquilo hasta donde yo pueda pasar hasta antes del martes 13. ¿Ya? Y luego de ahí rematamos con la segunda unidad. ¿Ya? De lo que quede de la primera unidad, si es que queda algo, toda la segunda unidad y la tercera unidad es su presentación. Profe, disculpe, ¿y algún temario así como para enfocarnos? Bueno, yo sé que uno Tiene que estudiar todo lo que, o sea, yo no tengo complicar la situación ni preguntar lo que yo no he enseñado. O sea, si usted estudió lo que yo expliqué en clase, las guías que yo hice en clase, con eso es y los dos trabajos que han hecho en la unidad. Nosotros tenemos clase el sábado anterior, más que gracias a lo que pasa el día sábado. Y la norma ya cumplió. Ah, claro que tenemos clase el sábado 10. Sí, y el 8 feriado, el 9. Sí, pero el 8 fue la clase. No sé. Yo la estoy Lo que pasa es que eso del sándwich de Nayeb es bien trucho, dejándolo entre nosotros, porque después igual no exigen recuperar la clase. Era más que todo para saber si la materia que pasa el sábado entra la prueba del día martes. Vamos viendo la próxima semana. ¿Ya? Entonces, chicas. Todo debe tener la guía, me imagino. Ya, chicos. El primer, a ver, póngame atención. Son 3 ejercicios, chiquillos. Ya. El primero voy a leer, chiquillos, para que lo puedan trabajar. Dice: se desea trasladar a una distancia de 120 metros 150.000 toneladas de un material cuyo peso específico aparente en banco, o sea que está depositado, ¿cierto?, en forma natural, es de 2,02 toneladas metros cúbicos y cuyo factor volumétrico de conversión es de 0,83. Para ello se tiene la opción de elegir entre dos tipos de maquinaria. El primero identifica la maquinaria, dice ahí, un tractor de cadenas equipado con una hoja empujadora con una anchura de 4,25 metros, una altura de 1,5 metros y coeficiente de hoja de 0,75. Una velocidad de empuje de 2,9 km por hora y una velocidad de retorno de 7,6 km hora. O sea, ahí nos damos cuenta que estamos demostrando el ciclo, ¿cierto? El ciclo de la máquina. Un tiempo de maniobra de 0,20 minutos y un costo horario de 41.000, ¿cierto?, pesos por hora. Imagino que ahora ustedes están mucho más caros. Mucho. 2. La segunda maquinaria, ¿cierto?, es una pala cargadora montada sobre ruedas de 4,75 metros cúbicos de capacidad colmada, SAE de cuchara. ¿Se acuerdan lo que era colmada, SAE de cuchara? Un factor de llenado de 85% y un tiempo de carga-descarga maniobra de 1 minuto. Velocidad de carga de 5,2 km hora y una velocidad vacía de 12 km hora y el costo horario de 33.000 pesos por hora. Dice: en ambas máquinas se supone que trabajan en forma efectiva 50 minutos por cada hora de utilización. O sea, no trabajan los 60 minutos, ojo, trabajan los 50 minutos. A.
se pide calcular el quebranto económico, o sea, la diferencia, si el jefe de obra se equivoca en la elección de la máquina adecuada para realizar la tarea de transporte de dicho material. ¿Ya? 2. Se pide calcular el costo del metro cúbico medido en el volumen en banco y la producción oral, expresada en toneladas en la opción más económica. ¿Cierto? Porque yo voy a tener, ¿cierto?, el cálculo de ambas maquinarias, voy a saber la diferencia entre ambas. Y en el segundo caso, la más económica, ¿cierto?, calculo, ¿cierto?, el costo del metro cúbico. ¿Ya? Y en la C, suponiendo que se trabajan 8 horas diarias, calcular el plazo de terminación de la tarea con la opción de menor plazo, suponiendo un factor de aprovechamiento de 0,75. ¿Ya? Eso a mí me importa hoy que trabajemos. ¿Ya? El otro ejercicio podemos verlo, ¿cierto?, el miércoles, o sea, perdón, el martes y el jueves. Puede ser que Ah, de veras, solo el martes. ¿Ya? El martes rematamos el 2 y el 3 si es que no alcanzamos a hacer el 2 hoy. me dice que lo hace. ¿Ya? Ya. Revise y comenzamos. Tenemos. Primero, vamos a trabajar el tractor. ¿Cierto? Primero, vamos a determinar, ¿cierto?, la capacidad de qué? Del agua. Eso es lo primero. Y eso se llama producción horaria. ¿Cierto? Eso es lo primero que tenemos que saber. Voy a hacer un dibujito acá. Ya lo tengo anotado por una cinta. ¿Cierto? Y aquí tenemos la paleta. Eso es H, ¿verdad? L es el ancho. Tenemos A. ¿Qué decía la fórmula, chiquillos? DL es L por al cuadrado, pero en H. ¿Cierto? ¿Pero qué debemos determinar primero? Claro. Entonces tenemos A por L por H cuadrado. ¿Cuánto era A? 0,75. L, ¿cuánto medía? 4,25 metros. Ya, estoy colocando medidas porque después se van yendo. ¿Y H cuánto valía? 1,5 metros al cuadrado. ¿Y eso daba? Vamos a hacerlo bien. Eso para que- En un ciclo, ¿verdad? Ya. ¿Qué más datos nos dieron, chiquillos? El tiempo de empuje, ¿no? Ya. El tiempo de empuje, chiquillos, lo determinamos igual que física. D, B, T. Si yo necesito determinar la velocidad, es D dividido en T. Si yo necesito determinar el tiempo, es D dividido en B. Si necesito determinar la distancia, B por T. ¿Sí? Ya. Determinemos entonces el tiempo de empuje. Entonces,
¿Cuánto era la distancia? 120 metros. ¿Y la velocidad? 7,6 kilómetros. Ah, pero está en. Kilómetros. Pasémoslo a. Kilómetro hora. Sale más fácil pasar los Los 120 metros, ¿cierto? Sí. Ya. Lo hacemos por acá. 120 metros. Para pasarlo a kilómetros. 1 kilómetro tiene 1000 metros. los metros se van y queda 120 dividido en 1000. 0,12. ¿Se entendió esa conversión? La forma de convertir los valores. Ya. Entonces, 0,12 kilómetros. ¿La velocidad cuánto era? 2,9 kilómetros hora. ¿Cierto? Se supone que ese valor está dividido en 1. ¿Cierto? Por lo tanto, los kilómetros se van. ¿Cierto? ¿Y queda? ¿Cuánto da eso? 0,041. ¿Cierto? ¿Qué cosa? Hora. Ya. Eso lo pasamos a segundos. Minutos. Perdón, minutos. Hagámoslo acá. 0,041 horas. Una hora. ¿Por qué se coloca el valor que yo estoy buscando abajo o arriba? Para eliminar, ¿cierto?, las cifras. ¿Y cuántos segundos, o sea, cuántos minutos en una hora? 60 minutos. Se van las horas. ¿Y cuánto da eso? Lo valoro acá. 2,83 minutos. ¿Sí? Ya. 41. 83 minutos. Ya, ¿qué tenemos entonces? El tiempo de empuje. Ya, ¿cuál nos falta? El tiempo de retorno. Lo mismo, ¿cierto? Ya. 0,12. La distancia, 0,12. 0,12 kilómetros. ¿Y la velocidad cuánto da el ejercicio? 7,6. ¿Van entendiendo, chiquillos? Sí, sí. Porque escucho solo a 2 personas. No se me duerman, queda poco. ¿Cuánto da eso? 0,015. 0,015. ¿Qué cosa? Ahora. Horas. Horas. Pasamos a minutos. 0,015. 0,945. 0. ¿Despertó la señorita Sánchez? Dice efecto el café. ¿Cuánto da eso? 0,947. 0,947 Minutos. minutos. Y eso entonces es 0,947 minutos. Ya. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ya. ¿Y el dato que decía? El tiempo de la mañana. 0,20. 0,20 minutos. Dato. Sumemos entonces
el tiempo de empuje Tiempo retorno. más el tiempo más Tiempo manual. ya, sería 2,483 minutos más 0,947 minutos más el dato 0,20 minutos. ¿Cuánto da eso? 3,630. 3,63 minutos. ¿En qué? En un ciclo. Ya. ¿Qué más nos falta como dato, chiquillos? ¿Qué más podemos resolver? ¿Puedo borrar esto? ¿Está acá? Ya. Ya. Entonces podemos ahora determinar la producción o rendimiento por hora de utilización. Ya. ¿Qué tenemos? Chiquillos, ¿qué nos dieron como dato? El Q. ¿Cuánto es? 7,172 metros cúbicos ciclo. Ya, ¿qué más? El tiempo en que trabaja la máquina. SCM, ¿cierto? Ya, 3 minutos. ¿Qué más? Un dato importante. Los 50 minutos. ¿En qué? Sobre una hora. No tenemos que castigar, ¿cierto? Porque no trabaja los 60 minutos, trabaja los 50. Entonces, eso es en ciclo. ¿Cierto? Se van los ciclos. ¿Cómo se va? Los minutos. Y me debería quedar metros cúbicos hora. Porque el rendimiento de la maquinaria del tractor es metro cúbico, el volumen que mueve en una hora. ¿Cierto? ¿Cuánto da eso, chiquillos? 98,788 metros cúbicos hora. Perfecto. ¿Sí? ¿Cómo? El valor de la E. No, porque lo está determinando que trabaja de eficiencia un 50, o sea, trabaja casi un 90% del tiempo. Entonces, por eso lo castiga con los 50 minutos sobre una hora. Sobre los 60 minutos te va a salir ahí. ¿Sí? Bien. No te dio no te dio el coeficiente. En este caso te dio que lo castigaba en 50 minutos de los 60. ¿Ya? Esa era su eficiencia. Ya. Ahora vamos con el costo, ¿cierto? Porque necesitamos determinar la diferencia. Costo de producción. El costo sería el costo horario, que está en pesos horas, por el cubo, ¿cierto? Que está en metros cúbicos hora.
¿Cuánto era el costo horario del tractor, chiquillos? 41.000 pesos por hora. Y el cupo que determinamos recién son 98,788 metros cúbicos hora. ¿Cuánto da eso? 415,030 pesos. ¿Por qué? Esas fueron las horas Metro cúbico. por el metro cúbico. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí, chiquillos? Ya. Determinamos entonces el tractor. Vamos entonces. ¿Puedo borrar acá? Vamos con el cargador. Ya. Determinemos los tiempos, ¿cierto? ¿Están copiando, chiquillo? Sí, perfecto. Bien. Tiempo de acarreo. La distancia entonces, si quiero sacar el tiempo, el está dividido en velocidad, ¿cierto? Si necesito determinar velocidad, distancia, pierdo tiempo. Si necesito determinar distancia, pierdo tiempo. Ya. ¿Cuál es la distancia? 0,12. 0,12 kilómetros, ¿cierto? Que ya lo habíamos determinado la vez anterior, pasado kilómetros. Apurar la señorita Sánchez. Ya. Ahora sí. Te creo. Luego, ¿qué tenemos? ¿Qué más? 5,2 kilómetros. A velocidad. 5,2 kilómetros por hora. Se van los kilómetros y da 0,023. 0,023 horas. Lo pasamos a minuto inmediatamente. 1,38 minutos. Ahí. Perfecto. El tiempo de retorno. Los 0,12. ¿Cuál es la velocidad, chiquillos? 12 kilómetros. 12 kilómetros por hora. Se van 2 kilómetros. Eso da 0,01 horas. Eso a minutos. 0,6. Bien. Ya. ¿Qué tenemos como dato? Tiempo de carga, maniobra y descarga. 1 minuto. Ya. El tiempo. Ahí. Carga más. Carga. Estoy que le tiro agua a esa cabeza. Es que ayer hizo lo mismo. Estaba tomando avance de ejercicio. ¿Cuánto era? ¿1 minuto? Ya, ese es el dato. Muy bien. Sumemos entonces Por total. el tiempo total.
sería 1,385 minutos más 0,6 minutos más 1 minuto. Recuerden que estamos comparando, ¿cierto?, los costos asociados de una máquina y de la otra, porque después debemos restarlo para saber la diferencia. Ya. ¿Cuánto da eso, chiquillos? 2,985 minutos. 2,985 minutos. ¿En un? Sí. ¿Se entiende, chiquillos? Ya. ¿Puedo borrar acá? Ya. Determinemos entonces la producción o el rendimiento. Producción o rendimiento por hora de utilización. La misma formulita, ¿cierto? 60 por Q. Ya. Entonces, ¿qué sería? Tenemos el dato de que el balde es de 475 metros cúbicos. Ya. O sea, Q. Ya. Pero que A una queda con capacidad dice, del 85%. pero solo trabaja al 85%. Entonces saquémosle al Q, que son 4,75 metros cúbicos, ciclo, el 85%. ¿Cuánto da eso? Metros cúbicos, sí. Ahí está el dato al 85%, ¿cierto? Entonces tenemos 4,0375 metros cúbicos ciclo, exactamente igual, se trabaja así, 50 minutos en una hora, y el tiempo total son 2,985 minutos por ciclo. Se van los ciclos, se van los minutos. ¿Cuánto da eso? 67,63 metros cúbicos. 67,60 metros cúbicos hora. Ya. Entonces, esa fórmula de rendimiento sirve para todas las máquinas. ¿Cómo? Esa fórmula de rendimiento sirve para todas las máquinas. Es que es la genérica. Claro, cuando no tienes más datos asociados, ocupan la genérica. ¿Sí? Ya. Entonces, ya que sabemos eso, ¿qué determinamos ahora? El costo, ¿cierto? Del cargador. Entonces sería el costo horario dividido por Q. ¿Cuánto era el costo horario de él? 33 lucas. Una hora por 67,60 metros cúbicos hora. ¿Ya?
¿Cuánto es eso, chiquillos? 487,949. 487,949 en un metro cúbico. Ya. ¿Puedo borrar el otro lado? Ya, determinemos entonces la consulta de la letra A. ¿Qué decía la consulta de la letra A? Se pide calcular el quebranto económico si el jefe de obra se equivoca en la elección de la maquinaria, de la máquina adecuada para realizar la tarea de transporte de dicho material. ¿Qué sabemos, chiquillos, del material? El peso aparente. ¿Cuánto es? Peso específico. Es como 0,2 toneladas metro cúbico. ¿Y qué más? ¿Qué otro dato hay? ¿De cuánto? Ya, 0,83. Es el que te está dando que afecta por la humedad, ¿cierto? Hay una variación por la humedad. Es como la esponja que es. Claro. Sí. Y 2,02 en medida, ¿cuánto era? Toneladas metros cúbicos. Ya. ¿Cuánto da eso, chiquillos? 1,677. 1,677 toneladas metros cúbicos. ¿Cierto? Y es la relación del peso en el metro cúbico. Ya. Determinemos entonces el volumen que va a mover la maquinaria, pero ya con el factor de esponjamiento, ¿cierto? Porque recuerden que el material está en banco y luego cuando se transporta genera esponjamiento, ¿cierto? Por la humedad ambiente, ¿cierto? Y porque se movieron las partículas. Ya. Volumen total. Ya. ¿Cuánto era el material que había que mover? 150.000 toneladas, ¿cierto? Con un peso aparente esponjado de 6,77 toneladas metros cúbicos. ¿Cuánto va ese chiquillo? Se va las toneladas, me va a quedar el metro cúbico. 89,445,42. 89,445,438 metros cúbicos, ¿cierto? Perfecto. Es el dato que tenemos que mover. Es bastante más, ¿cierto?, de lo que indicaba. Entonces, vamos con el MUL 2. El costo total sería entonces 89,445, 438 metros cúbicos. ¿Por qué valor? 415,030. 415,030 de metros cúbicos, ¿cierto? Se van los metros cúbicos y me queda el billete. El catch. El maldito catch. ¿Cuánto da eso, chiquillos? 37 millones. Estamos como la Teletón, 36. 122. 40. Eso es lo que gasta, ¿cierto?, el Lolito en mover 150 metros. 89, como dijo mi compañera, el cagazo que se mandó en elegir la maquinaria. No hay premio. No hay premio. No hay bono. Qué lamentable que tengamos que trabajar con un bono.
el servicio público es igual, trabajan igual con mientras sí. Ahora le dieron más que un 20% de la gente. 12. 12. Pero igual es algo. Un 12. Bueno, el más alto en mis 11 años de servidor público es el más alto del mundo. Me servirá para vencer. Ya. Eso no es 15. Cargador. Mal término conflicto. No hablemos del término conflicto porque me da vergüenza, porque hay gente presente que trabaja en minero. Me da vergüenza decir que pero- tiene conflicto. No, lo que pasa es que. Y alcanza como para 3 kilos de pan. una ronda de chela. Pero igual es. Y somos 5. Calcule más o menos. Del lado positivo estamos a los mismos valores de Nueva Zelanda. Pero no somos. Pero, no, Sí, pero la somos calidad. Chile. Sí. No, pero está bien. No, ayer fui al supermercado y salí con depresión. No me gana. Ya. ¿Qué es eso? ¿Supermercado? Y vamos a lo mismo, ¿cierto? El costo total. 89,45,438 metros cúbicos. Y el valor de eso era 487, Y la dieta. bueno, a alguno le va a hacer un gran favor. Eso como la chechi profunda. No te contando nada. Pero es que ella es enfermita, no se le puede pedir más. No, es que la Sí, dijo. si era la distracción en la dictadura. Sí. No le podemos pedir más a una michila. La tenían de punto fijo para distraer la mente. Ya. Me cae súper bien. Ah, sí, Me encantan los zapatos que diseña y la ropa que me cae fabrica. súper bien. En las Tiene cárceles mucho se contenido queda ellas, mucho contenido material. con- Ya. ¿Cuánto es, chiquillos? 43 millones. Da igual que Don Francisco. Sí, Don Francisco. 812. Se fueron los metros cúbicos, ¿cierto? Ya. Tenemos los valores. Entonces, ¿cuál es el quebranto? ¿Qué es quebranto, chiquillo? La diferencia Es. Entonces serían. ¿Qué te hacen? Ya. ¿Cuánto da, chiquillos? 6.522.272. acompañado sobre su 272. Bastante diferencia. Bueno, que se pillan en construcción en una obra de. Es un chiste, pues. son dos. Pero el etemizado de obra es. Son 6 millones para los Next. ¿O no? Ya. Seguimos. ¿Qué dice la B? ¿Qué consultaba la B? La opción más económica, ¿cierto? B. La opción más económica. Es ¿quién? El bulldog. Ya. Si lo llevamos al cálculo, eran 415,030 por metro cúbico, ¿cierto? El Q era 98,788 metros cúbicos hora, ¿cierto? Y si lo transformamos, chiquillos, con el peso aparente, que era 1 toneladas metros cúbicos, ¿qué pasaría? Para saber cuánto mueve en una hora, 165,627
toneladas hora, ¿cierto? Eso es más o menos el promedio que trabajaba en puntos. ¿Qué decía la C, chiquillos? Suponiendo que trabajan 8 horas diarias, calcular el plazo de determinación de la tarea con la opción de menor plazo. Ya. ¿La de menor plazo cuál es? Ya. Y suponiendo un factor de aprovechamiento de 0,75. Ya. El factor de aprovechamiento es 0,75, ¿cierto? Y la jornada laboral era de 8 horas. Ya. Sabemos que el plazo, el material, ¿cierto? ¿Cuánto era? 150. toneladas. ¿Por qué estoy trabajando con los 150? Porque desde el inicio, ¿cierto? El tiempo cero. ¿Qué más? Q, nuestro Q, por el factor de aprovechamiento, ¿cierto? Q era 98, perdón. 165,667 toneladas hora por el factor de aprovechamiento, ¿cierto? Y por la laboral 8 horas del día. Entonces, chiquillos, ¿qué queda? Las horas se van, las toneladas se van. ¿Cuánto da eso, chiquillos? 151 días. 150. ¿Cierto? Porque estamos determinando lo que debía mover con su producción, pero su producción está afectada por un factor de aprovechamiento y además está afectada porque de ese rendimiento que es metro cúbico hora, solo trabaja 8 horas al día. Ya, entonces castigo con el factor de aprovechamiento más castigo en la jornada laboral. ¿Ya? Entonces por eso es 8 horas del día. ¿Ya? Profe, igual yo ahí tengo una consulta porque dice Dígame. que son 151, pero yo no puedo contar ni los sábados ni los domingos. Depende. O sea, eso, en este caso solamente está determinando días, no está determinando días hábiles o días corridos. Ya, en realidad son 151 días. Y yo no sé si son corridos o hábiles. ¿Ya? Pero que generalmente de lunes a sábado, si lo pensamos. La señorita está lista para irse. Ya. Eso, chicos. Por hoy. El martes trabajamos ejercicio 2 y ejercicio 3. ¿Ya? Estamos casi con el